Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 1. Con la ayuda del Señor vamos a ver en esta mañana, desde el versículo 6 al versículo 9, vamos a ver una indignación perpleja y penosa. Una indignación perpleja y penosa. Uno de los lemas de nuestra sociedad actual es el lema de la tolerancia. Seguro que lo habrás escuchado. Una conocida web sobre derechos humanos define la tolerancia como un valor fundamental que promueve una sociedad justa y equitativa. Implica aceptar y respetar las diferencias de los demás sin importar su raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica. Esta era de la tolerancia ha dado pie incluso a que se afirme que nuestra sociedad ya está viviendo la mejor época de toda su historia, principalmente porque esa tolerancia nos ha llevado a ser más libres porque es una sociedad cada vez más permisiva. Esa era de la tolerancia incluso ha llegado a las iglesias. Ahora, como parte de esa libertad, como parte de esa era dorada en la que dicen que estamos viviendo de la libertad, hoy todas las creencias deben ser consideradas iguales. Todas son perfectamente válidas para el fin que promueven o que dicen promover de acercarse a Dios. Y por tanto, cada persona debe tener la libertad de elegir la religión que mejor se adapte a su forma de entender la vida. Siguiendo esa corriente de libertad, en el año 2009 hubo en Estados Unidos un intento de colaboración ecuménica entre las iglesias cristianas, evangélicas y católicas. Y se firmó lo que se llama la Declaración de Manhattan. Lo puedes leer en la web de Coalición por el Evangelio. En esa colaboración ecuménica, entre otros puntos, se afirma lo siguiente. Afirmamos que la gran comisión de nuestro Señor requiere que todo cristiano y toda congregación se dediquen a Cristo. Y que esto se preocupe no solo por la conversión, sino con la catequesis, la nutrición y la disciplina de los convertidos más allá de su afinidad cristiana. En otras palabras, da igual que creas que la salvación solamente es por gracia, o que creas que la salvación es por gracia más tus obras humanas, al final todas son lo mismo. Todas están en el mismo camino, todas te van a llevar al mismo destino, eso dicen, y por tanto lo único que deben preocuparse es por predicar a Cristo. Suena bien, ¿verdad? Por otro lado, leí un artículo en una web que se llama Actualidad Evangélica, que hace 2 años tuvo lugar aquí en España una reunión interreligiosa entre distintas confesiones cristianas y no cristianas, incluida la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la FEREDE. El objetivo, según Isabel Romero, presidenta de la Junta Islámica, era la siguiente: transmitir un mensaje a la sociedad en el que las confesiones mantenemos excelentes relaciones en torno a problemas que nos competen a todos. Libertad religiosa, un bien para todos. Al final de la jornada se firmó un manifiesto que se titulaba Proponer sin imponer, colaborar sin prejuzgar. ¡Wow! Increíble. Y en resumen, ese manifiesto concluía, y cito literalmente, de la siguiente manera. Recuerden, iglesias cristianas, evangélicas, Islam, Testigos de Jehová, todas las confesiones religiosas de España. Resumían, y cito literalmente, la riqueza de nuestras tradiciones religiosas se fundamenta en que cada una aporta lo mejor de su legado doctrinal y humano. Esa riqueza sigue siendo hoy un recurso imprescindible para dar respuesta a los retos y dificultades que el siglo XXI nos marca. Este manifiesto no es una defensa del sincretismo o el relativismo religioso, se curaban en salud,
pero tampoco es una renuncia a la fe en las propias convicciones doctrinales o a su proclamación o testimonio público. Los creyentes, más allá de nuestra creencia, somos conscientes de que si Dios nos ha hecho libres, los seres humanos hemos de proponer el bien que conocemos, pero no somos quienes para imponer. Suena bien, ¿verdad? Ellos, en otras palabras, están afirmando que cualquier religión, sea cristiana, no lo sea, puede llevar a Dios. Que eres libre, por tanto, para elegir cualquier doctrina porque todas son válidas. Nadie quiere imponértela. Sigue la religión que a ti mejor se te adapte. ¿Por qué? Porque al final todos vamos a ir al mismo sitio. Pero ¿sabes cómo se llama eso en la Biblia? Herejía. Herejía. Y qué triste que dentro de esa herejía hayan iglesias que se llaman iglesias cristianas evangélicas. Herejía. Y herejía básicamente porque están afirmando que Cristo no es suficiente, que Cristo no es el único camino, que cualquier mensaje puede acercar a Dios, que cualquier mensaje salva. Y esa es la esencia del falso evangelio. Por eso afirmamos que eso es una herejía. Es un falso evangelio que hoy se nos llama a que tenemos que tolerar. Que si no lo toleramos es porque somos extremistas, somos insensibles ante la sensibilidad de otros credos, estamos mostrando falta de amor, somos soberbios, somos arrogantes, exclusivistas. Pero ¿hasta qué punto es peligroso el falso evangelio? Hasta el punto que Pablo va a afirmar en el texto de esta mañana, y lo hará por 2 veces, que es maldito. Es maldito el que lo lleva, es maldito el que lo cree y es maldito el que lo sigue. Hasta ese punto es peligroso el falso evangelio. Y Pablo en el texto de esta mañana muestra esta verdad, por un lado mostrando en primer lugar su indignación perpleja cuando se desviaron aquellos Gálatas de su evangelio para seguir falsas enseñanzas. Y lo segundo es dando una clara y terrible advertencia sobre el falso evangelio. 2 puntos, una indignación perpleja y una terrible advertencia. Vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a poder centrarnos y concentrarnos en ella y que tu Espíritu Santo obre en la vida de todos y cada uno de los que nos encontramos aquí en esta mañana. Sea para salvación, sea para santificación. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Yo voy a leer la versión de las Américas, pero como siempre decimos, es idéntica a la que tienes en otras versiones. Dice así la palabra del Señor. Está hablando el apóstol Pablo. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La indignación perpleja es la primera parte, lo encontramos en la primera parte del versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo está tremendamente indignado primeramente por la rapidez. No hacía ni 2 años que Pablo había estado por allí, había fundado aquellas iglesias. Aquello un principio clarísimo empezando ya. Qué rápido uno se puede apartar de la verdad. Cuidado. Y Pablo está tremendamente indignado de la rapidez con que los Gálatas habían abandonado voluntariamente el evangelio que Pablo les había predicado. En esa indignación, él estaba completamente perplejo. Estoy maravillado, dice Pablo. Permítame la expresión coloquial. Él estaba alucinado porque no sabía lo que había sucedido en tan poco tiempo. Además, porque ese abandono había sido voluntario. El tiempo verbal hayáis abandonado implica voluntariedad. Es decir, nadie les había coaccionado, nadie les había obligado. Ellos mismos,
se estaban desviando del Evangelio. No podían decir, es que la culpa es de fulano, mengano, ciclano. No, tú sabes la verdad y tú has querido voluntariamente dejarla y seguir a los falsos maestros. No podían culpar a otros de ese desvío. Y además estaba maravillado porque empezaron a tener actitudes contrarias, actitudes no muy amigables, precisamente contra el Evangelio que Pablo les predicó. Es decir, no solamente habían abandonado, sino que ahora encima estaban poniendo en duda y criticando el verdadero Evangelio. El verbo traducido como abandonar también se puede traducir, y como dice algún autor que otro, más acertadamente, como desertar. Ellos estaban desertando voluntariamente, como cuando un militar abandona su ejército para unirse al enemigo. Eso es lo que estaba sucediendo. Increíble. No solamente es que dejas el Evangelio, sino que te vas al falso y ahora empiezas a criticar al verdadero. Pablo decía, pero ¿qué les sucede? ¿Cómo esto ha sucedido tan rápido entre ustedes? Pablo estaba muy indignado y por eso no vacila el recriminarles esa actitud. Y como se diría hoy, él entró a saco en la raíz del problema. Ustedes se están alejando tan rápidamente de la única esperanza que tienen para que sus pecados sean perdonados. Cobardemente se han unido al enemigo y encima ahora están criticando el verdadero evangelio. Pero ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Esto es tan directo, esto es tan confrontativo, esto es tan explícito que francamente esa actitud de Pablo hoy día podría ser motivo de escándalo. Hoy día nos hemos vuelto tan tolerantes que difícilmente vamos a oír desde un púlpito predicar de esta manera a nadie. Hoy día, como dijimos al principio, estamos en esta era dorada de la tolerancia y se nos insta a ser tolerantes, a ser más abiertos, más comprensivos. Esta es la era nueva en la que tenemos que vivir. No seas tan radical. Sé más tolerante. Que cada uno decida creer libremente si al final todos vamos a llegar al mismo sitio. Lo que importa es que esa persona sea sincera con su fe. No si esa fe es verdad o no. Tú puedes tener tu fe, yo puedo tener la mía, pero lo importante no es la sustancia de esa fe, sino que se sea sincero con esa fe. Por tanto, nadie debiera condenar a otra persona. Cualquier religión, al final van a llevar a todo el mundo al mismo sitio. ¿Tú te imaginas a Pablo hablando así? No, ¿verdad? Esa forma de pensar no estaba en la mentalidad de Pablo. Su expresión es extremadamente cortante para los que piensan así. Es extremadamente confrontador para el mundo tolerante en el que estamos viviendo hoy en día. Pero era absolutamente necesario hacerlo, porque la salvación de aquellos Gálatas estaba en juego. Cuando el asunto es de tan suma importancia, como es la gloria de Dios, como es la salvación del hombre, la tolerancia no se puede aceptar. Cueste lo que cueste. Digan lo que digan. Y quiero que entiendas que los Gálatas aquí no se estaban desviando de una mera posición teológica. No es que se hubieran vuelto católicos, bautistas, pentecostales, asambleas de hermanos. No. De hecho, nada de eso existía en aquella época. Sino que se estaban apartando del llamado que Dios les había hecho por medio del Evangelio de Pablo. Cada vez que predicamos el Evangelio, es Dios mismo quien está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Ese mismo llamado de Dios es del que se estaban apartando aquellos Gálatas. Son palabras mayores. Eso es rechazar a Dios, rechazar el llamado de Dios. No el llamado de hombres, no el llamado de una denominación. Ahora bien, ¿por qué Pablo les escribe entonces? Porque aún estaban a tiempo de reconducirse. Por eso Pablo les escribe. Aún no habían llegado a ese punto de no retorno. Estaban en proceso de abandonar totalmente y definitivamente la gracia del Señor, pero aún había esperanza. Ese verbo hayáis abandonado no solamente indica voluntariedad, sino que también indica que estaban en un proceso.
por lo que aún había esperanza de que ellos se arrepintieran, y es por razón de esa esperanza que Pablo les escribe. ¿Y por qué aún había esperanza para aquellos Gálatas? Porque Pablo sabía que cuando Dios llama, su llamado es eficaz. Ese llamar por la gracia de Cristo es el llamado eficaz de Dios a todo creyente. Como lo sabemos, porque ese es el mismo sentido que Pablo siempre usa en todos sus escritos. Siempre. Es un llamado interno, es un llamado eficaz. Por ejemplo, en Romanos 8, versículos 28 y 30, muy conocido el pasaje, leemos lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el llamado eficaz. A quien Dios llama, Dios al final acaba glorificándolo. En 1 Corintios 1:9, Pablo escribe: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamamiento eficaz. Es el acto del Espíritu Santo quien aplica poderosamente al corazón del creyente el Evangelio de nuestro amado Señor y salva y garantiza esa salvación. Entonces, Pablo les escribe tan indignado con la esperanza de que ellos hubieran sido llamados eficazmente a la salvación por la gracia de Cristo. Pero si ellos rechazaban esta exhortación de Pablo, si rechazaban el volver a su evangelio, entonces solamente estarían evidenciando una cosa: nunca habían sido salvos. Existe una clara evidencia de que ese llamamiento eficaz de Dios solamente es eficaz e irresistible cuando hay una respuesta positiva de los oyentes a las advertencias y a la obediencia de la palabra de Dios. Mira, la soberanía de Dios no abroga tu responsabilidad como persona. Dios lleva a cabo su propósito eterno, obrando de tal forma a través de su Espíritu Santo que Él lleva a cabo en tu corazón lo que tú no puedes llevar a cabo, para que tú voluntariamente no solamente creas, sino que también estés atento a las exhortaciones y a las advertencias que el Evangelio, la palabra de Dios, nos hace. Pero cuando alguien persiste en su desobediencia o no hace caso a esas advertencias, y eso se extiende toda la vida y hasta el último aliento de vida, la única evidencia es que aquel llamado eficaz nunca existió. Nunca. Aunque nominalmente esa persona hubiera sido miembro de una iglesia. Es por esa razón que Pablo escribe a los Gálatas y les dice: regresen al verdadero evangelio. Él aún tenía la esperanza de que aquellas personas realmente hubieran sido salvas, atendieran a su exhortación y regresaran. Judas, en el capítulo 1, solamente hay un capítulo, versículos del 20 al 23, nos invita también a hacer lo mismo, que exhortemos a todos los hermanos que se están apartando de la fe. La esperanza, que vuelvan. Tened misericordia de algunos que dudan. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Este llamado indignado de Pablo, por tanto, tiene un propósito. Pablo está angustiado por la salvación de esta gente y aún tiene esperanza de que no hayan llegado a un punto de no retorno, sino que atiendan a sus exhortaciones, se reconduzcan y vuelvan atrás. Esto nos advierte, es una aplicación para nuestra vida, de cuidado si tenemos un corazón predispuesto a rechazar las exhortaciones o las correcciones de la palabra de Dios. Mira, el pecado más antiguo es el orgullo. Y el orgullo sigue estando en nuestros corazones. Cuidado cuando alguien, algún hermano en amor te exhorta, te corrige, y básicamente o primordialmente, según este texto,
si estás, por ejemplo, tonteando con doctrinas falsas, o siguiendo a maestros falsos, o siguiendo dudosas enseñanzas, si te crees tan inteligente que rechazas esas exhortaciones, plantéate, puede ser que nunca hayas sido salvo. Si no atiendes a esas exhortaciones, obvio, exhortaciones mediante la palabra de Dios, si las rechazas, estás rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Mira, a nadie le conviene darse el lujo de dar por sentada su salvación final si continuamente está rechazando las exhortaciones de la palabra de Dios. Si ante esas exhortaciones, si ante esas correcciones estás continuamente poniendo peros, no des por sentada tu salvación. Todos, por tanto, debemos de examinarnos y cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, que es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En los cánones de Dort podemos leer lo siguiente: y como agradó a Dios comenzar su obra en nosotros por medio del Evangelio, así también la preserva y perfecciona a través de escuchar y meditar en su palabra, escuchando y haciendo obra clara de las exhortaciones y amenazas y promesas que en ellas se encuentran. En otras palabras, si cuando algún hermano te exhorta, te alienta a que no sigas esos falsos maestros y tú pasas, permítame la expresión, no des por sentado tu salvación. La otra aplicación importante es que nunca perdamos la esperanza de que alguien que se ha apartado del Evangelio vuelva. Pablo no perdió esa esperanza. Pablo no se enteró de que los Gálatas se habían apartado y dijo, pues allá ellos. No, les escribió, les mostró la indignación, pero una indignación amorosa. ¿Qué están haciendo? Por tanto, nosotros como Pablo también debemos insistir con amor a esos hermanos que se pueden haber apartado a que regresen. No perdamos nunca la esperanza. Recuerda, el llamado no es tuyo, es de Dios y es irresistible. Y la otra aplicación es cuidado con creer que no pasa nada por estar oyendo o creyendo cualquier mensaje, porque las fuentes que la difundan se pueden autodenominar evangélicas, cristianas, o porque simplemente nos suene bien, o porque ese pastor que predica es tremendo. Maravilloso. Pero todo debe pasar, toda enseñanza debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. El gran problema hoy en día en las iglesias evangélicas es que escuchamos cualquier cosa y no lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios. Lo dicen, nos suena bonito, nos suena bien y decimos, ¿es bíblico? Claro, eso puede demostrar básicamente otra cosa. Pues simplemente que no queremos esforzarnos en estudiar la palabra de Dios para saber si realmente lo que están enseñándonos es conforme a la palabra de Dios. Los Gálatas no contrastaron el falso evangelio con lo que Pablo les había enseñado. Lo que sí hicieron, por ejemplo, los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17. Y por eso Pablo habla de ellos como que eran más nobles. Y por esa falta de cuidado, aquellos Gálatas estuvieron a punto de apartarse de Cristo. Si tú no contrastas nada de lo que escuches con la palabra de Dios, puedes estar siendo desviado. Satanás se viste como ángel de luz. No creas que te va a enseñar una mentira horrenda. Va a ser algo muy sutil. Muy sutil. Pablo continúa con su exhortación, con esa esperanza de que aquellos Gálatas se volvieran atrás, y ahora les advierte de los peligros del falso evangelio. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 6 al versículo 9. Leemos: para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Esta advertencia, aunque aparentemente para nosotros en castellano no parezca muy dura, en griego es terrible. A más de uno se les tuvo que poner la cara enrojecida. Pablo aquí está siendo muy duro. Primero les advierte que lo que están siguiendo no es un evangelio. Segundo, les advierte de los malos frutos de ese mal evangelio. Y tercero, del fin de ese no evangelio, la condenación. Fíjate, el no evangelio, para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio. Hoy todo el mundo tiene un evangelio. Los testigos de Jehová, que hasta hace nada eran testigos de Jehová, ahora son testigos cristianos de Jehová. Antes no tenían ningún evangelio, ahora tienen un evangelio, dicen ellos, acerca de Cristo. Pero mira, fuera del evangelio de la gracia de Cristo para perdón de los pecados por fe y para la gloria de Dios, no hay evangelio. No hay evangelio. Llámalos como a ti te dé la gana, pero no lo llames evangelio. El supuesto evangelio que los gálatas comenzaron a seguir era algo totalmente diferente. Pablo les advierte de ello usando la palabra heteros, diferente, extraño. Es decir, los gálatas comenzaron a seguir un mensaje tan distinto, tan extraño, que ni siquiera se puede llamar evangelio, versículo 7, que en realidad no es otro evangelio. Esa palabra otro, en griego, significa otro de la misma clase. En otras palabras, aquel mensaje que aquellos falsos maestros decían que era el evangelio, era tan extraño, tan diferente, que ni tan siquiera podía tener el mismo nombre. No tenía ni el mismo nombre, ni el mismo propósito, ni el mismo fin que es Cristo. Por tanto, advertencia, no existen varios evangelios. No existe. Solo existe uno. Y ese uno es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, de su salvación por gracia y por medio de la fe en Él. Cualquier otro mensaje distinto a este no es evangelio. No lo es. Todo evangelio que ponga en duda la gracia, o que ponga gracia más obras, que ponga a Cristo y a otro, no es evangelio. No es evangelio. Es un falso mensaje, tan falso como los falsos que lo anuncian. Es verdad que puede haber distintos enfoques del evangelio, puede haber diferentes presentaciones del evangelio, diferentes énfasis, pero solamente hay un mensaje. La palabra de Dios habla del evangelio como el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. El punto es que nadie puede ser llamado a la salvación por otra vía que no sea el evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí hay dos principios muy claros. Uno, Dios no puede contradecir su llamada. Por tanto, Él no puede llamar a alguien a la salvación usando dos mensajes distintos. Imposible. Ni va a usar dos maneras diferentes. Es verdad, puede haber medios que Dios pueda usar para llevar a alguien precisamente al evangelio. Puede haber situaciones extremas, situaciones traumáticas, pruebas muy duras que hacen que una persona se acerque al evangelio y escuche de Cristo, de su persona y de su obra. Pero nada de eso convierte a una persona. Solo el evangelio de Cristo las puede salvar, porque solamente Cristo salva. Y dos, el evangelio de Cristo es exclusivo. Exclusivo. No es un camino más, como decían aquellas proposiciones de aquella reunión interreligiosa española, no es un camino más junto con otros caminos que llevan al Padre. Lo que dijimos al principio, afirmar esa exclusividad hoy en día es muy ofensivo, incluso dentro del mundo evangélico, que ahora están más por la tolerancia, más por el pluralismo.
Pero no hay otro camino porque el Evangelio es exclusivo. ¿Y sabes por qué el Evangelio es exclusivo? Porque Cristo es exclusivo. Porque Cristo es exclusivo. Él mismo afirmó de su exclusividad. El Señor dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 10:9 el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan 10, 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. En Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 15, versículos 5 y 6, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es exclusivo, el Evangelio de Cristo es exclusivo. El Evangelio de Cristo se basa solamente en Cristo, en nadie más, en nadie menos. Por esa razón es que debemos tener el valor de proclamar la exclusividad del Evangelio. Hay que proclamar y decirlo claramente y con toda la gravedad que sugiere que solamente hay un camino para la salvación, que uno no se salva por vivir una buena vida o por seguir cualquier religión, sino por la sola fe en Cristo. Si no proclamamos que solamente hay un nombre mediante el cual podemos ser salvos, Cristo, Hechos 14:12, lo que estamos haciendo es darle la falsa seguridad a muchas personas de que van al cielo cuando realmente se van al juicio final. Nada hay menos amoroso que ofrecer una falsa seguridad a las personas. Por eso debemos tener el valor, como Pablo, de decirles a las personas en amor, de decirles a aquellas con las que convivimos, o a aquellas con las que trabajamos, o a aquellas con las que vivimos en nuestro vecindario, que si no confían solo en Jesucristo como el crucificado de Dios, como el resucitado de Dios, no se van a salvar. Ser cristiano no significa ir por la vida sonriendo a todo el mundo. No significa ir por ahí haciéndole bondades a todo el mundo. Eso no significa ser cristiano. Significa predicar a Cristo y a este crucificado. Significa llamar a las personas a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Pablo continúa advirtiéndonos y ahora lo que hace es diciéndonos cuáles son los frutos, entre comillas, de ese no evangelio. Los frutos del no evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los falsos evangelios no tienen, obvio, el propósito de salvar, porque no pueden. Pero el propósito es, por un lado, perturbar y por otro lado, pervertir. Mientras que el Evangelio de Cristo trae salvación, trae gozo, trae seguridad, trae libertad, el de los falsos maestros tiene el fin de perturbar. Es decir, dejarnos confusos, dejarnos con dudas, dejarnos trastornados de mente y corazón. Nos llenan de dudas. ¿Será suficiente lo que Cristo hizo por mí? ¿No será que yo tengo que hacer algo más? ¿Estoy haciendo lo suficiente para que Dios me salve? ¿Al final el Señor me salvará? No sé. ¿Seré lo suficientemente bueno para que Dios se apiade de mí? Toda esta perturbación se consigue pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Esa palabra pervertir significa cambiar, transformar sutilmente el Evangelio de Cristo. En el contexto de los Gálatas, ¿cómo sucedía? Los judaizantes. Aquellos fueron hasta esas iglesias y les dijeron, mira, aparte de la fe en Cristo, que bueno, tienes que circuncidarse. En Hechos de los Apóstoles lo leemos, Hechos de los Apóstoles 15:1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En definitiva, el fin de los falsos evangelios que los hombres se han inventado
no es acercar a las personas a Cristo, sino alejarlas de Cristo. No es llevarnos a Él, es alejarnos de la seguridad de la persona de Cristo, de la seguridad de su obra eficaz. Es llenarnos de dudas, es llenarnos de desazón, porque se están basando en obras inútiles, infructuosas, obras de los hombres. El único resultado de todo esto no es una relación cercana con Dios, sino una relación fría, insegura, infructuosa, porque se basa en hacer para recibir. Mientras más hago, más Dios me bendice. Ese evangelio del esfuerzo humano te deja sin paz. ¿Por qué? Porque te aleja de la gracia de Dios. Te aleja de la gracia de Dios. Porque mira, Cristo te salva no por cumplir unas normas, ni para cumplir unas normas, sino que te salva por gracia y para que disfrutes de la gracia de tener una relación íntima con Dios como tu Padre, por medio de Cristo. Por esa razón, la gracia y las obras son caminos antagónicos, totalmente opuestos. Nunca por tus obras vas a poder conseguir tener una relación íntima con Dios. Nunca. Pablo dijo en Romanos 11:6, pero si es por gracia, la salvación, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por esa razón, por la gracia se es salvo, somos salvos, Efesios 2. Pero también por la gracia de Dios es que vives, 1 Corintios 15:10. Por eso, solamente por la gracia es que puedes estar firme, lo cual trae seguridad y certeza de tu salvación. Por tanto, Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso, solo por la gracia de Cristo es que puedes soportar el sufrimiento e incluso glorificar a Dios en medio de ese sufrimiento, como dice Pablo en 2 Corintios 12. Hoy, en cambio, si sufres, si padeces, es que no tienes fe. ¿No lo has escuchado? No tienes fe. Incluso puede ser que no seas salvo. Ese falso evangelio quiere quitarte la paz que se basa en lo que hizo Cristo, no en lo que tú sientas, no en lo que tú hagas. Por tanto, cuando quitas la gracia de Cristo o la alteras, quitas lo único que sustenta toda tu vida. Y si quitas lo único que sustenta toda tu vida, no vas a tener paz en tu corazón. Porque si no hay gracia, no hay paz. Porque la gracia de Dios siempre nos lleva a su paz. Recuerda, Gálatas 1:3, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso cuando dejas de vivir por la gracia de Dios, cuando dejas de vivir en la gracia de Dios, lo que va a caracterizar tu vida será fracaso tras fracaso, confusión tras confusión espiritual. A esto se refiere Pablo cuando dice en Gálatas 5:4, de la gracia habéis caído. Claro, alguno podría objetar, pero Miguel, si aún había esperanza y si los Gálatas se iban a volver y demostrarían que ya eran salvos, ¿qué más da que fueran circuncidados? ¿Cuál es el problema? ¿Qué más da si quieren guardar el sábado? Que lo guarden. ¿Qué más da que quisieran seguir ceremonias y rituales judías? ¿Cuál es el problema? Ya eran salvos, ¿qué más da? ¿Qué daño podrían causar aquellas iglesias? Pablo responde a estas preguntas por medio de la última advertencia en los versículos 8 y 9. El falso evangelio condena. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Pablo usa aquí 2 veces la palabra anatema. La palabra significa literalmente destinado para destrucción. O sea,
para eso fue creado. En el versículo 8 la usa en términos hipotéticos. Pero si aún nosotros, hablando Pablo, él, aquellos que le acompañaban, otros apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. La segunda vez en el versículo 9 la usa en términos reales. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? Que la verdad de la hipótesis refuerza la seguridad del supuesto real. En otras palabras, no importa quién sea el predicador, no importa lo afamado que pueda ser, lo exitoso humanamente hablando que pueda ser. Si Dios está dispuesto a condenar a un ángel, o incluso al mismo Pablo si predica otro evangelio, imagina lo que hará con cualquier otro que lo predique. Ese es el punto. ¿Dios estaría dispuesto a condenar a Pablo si predicara otro evangelio? Respuesta, sí. Por tanto, no hay salvación para nadie que predique un falso evangelio. Demostrarían que nunca fueron salvos. El principio aquí, por tanto, es claro de nuevo. Nadie, y por favor, tenlo presente, nadie que haya escuchado y seguido un falso evangelio, aunque se diga cristiano, será salvo. Nadie. Nadie. Además, aquí hay otro principio. Si no nos mantenemos firmes en el evangelio, si acabamos tolerando aún inconscientemente cosillas sin mayor importancia, ¿qué más da? Una cosita aquí, una cosita allá, ¿qué más da? Es lo que llevamos haciendo desde hace muchísimos años. Es fruto de la relación con otras iglesias desde hace 30 años. ¿Qué más da? Mira, bueno, no es todo lo bíblico que quisiéramos, pero oye, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Aislarnos? O mira, es que quien lo está predicando es un tío muy exitoso. Desde el momento en que empecemos a tolerar cosillas, más temprano que tarde, eso va a ocasionar que cosas peores entren. Y que nosotros, o los que vengan después de nosotros, acaben, como dice Pablo en Efesios 4:14, siendo sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿A dónde lleva eso? Irremediablemente a la condenación. Si no se reconducen, a la condenación. Y aquí hay un principio claro. ¿Tradición o verdad? ¿Lo que hemos hecho durante tantos años o la verdad de Cristo? Es evidente, o debiera serlo, la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Aunque eso cueste aislarnos. La verdad de Cristo. Porque si dejamos entrar detallitos, acabaremos permitiendo el falso evangelio. Pero además, hay otro punto. Al no tener una clara comprensión del evangelio de Cristo que debamos o que debemos proclamar al mundo, todos los que oigan en el futuro ese nuevo evangelio nunca serían salvos. Recuerda, no hay salvación fuera del evangelio de Cristo. Y yo diría que eso es precisamente lo que pasa en muchas iglesias evangélicas hoy. Porque yo me preguntaba, ¿cómo es posible que dentro de la FEREDE hayan iglesias evangélicas que se hayan unido en esa declaración con doctrinas de demonios? No voy ahora a decir que los líderes que aceptaron eso sean falsos maestros, pero sí puede darse el caso que precisamente porque ellos o los que estaban antes que ellos han tolerado falsas enseñanzas que ya no conocen lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Y eso lo que sucede es que cuando no se conoce el evangelio de Cristo, el evangelio de la sola gracia, de la sola fe, por haber tolerado cositas aquí y cositas allá, han corrompido el evangelio del Señor. Y ahora ven bien unirse a otras denominaciones, a otras corrientes
supuestamente, que llevan también a Cristo. Y lo ven como algo bueno. Ahora han añadido palabras de hombres a la sola fe. Han añadido obras de hombres a la sola fe. Han añadido rituales a la fe. Han añadido moral a la fe. Han añadido actos legalistas a la fe. Y todas esas cosas sin importancia han convertido el Evangelio de Cristo en un falso evangelio. Y ahora no pasa nada. ¿Qué quieres seguir? ¿El Islam? Síguelo. Eres salvo. Oye, que eres católico romano, no pasa nada, sigue. Al final todos vamos a ir al mismo sitio. ¿Eres testigo de Jehová? No pasa nada. El problema de muchas iglesias evangélicas en España es esto. Han permitido cositas aquí, cositas allá, y ahora no predican el Evangelio de Cristo, sino falsos evangelios. Falsos evangelios que no salvan a nadie. Además, por esa razón, están tolerando y toleran cualquier cosa, cualquier mensaje que suene cristiano. Ahora se llaman hermanos aún a las sectas. Habría mucho que hablar sobre esto, pero tenemos una mala costumbre, y perdonen que se lo diga tan francamente. Usamos con mucha ligereza la palabra hermano. Acaba de llegar una persona a la iglesia, no sabemos quiénes son, y decimos, hola hermano, pero ¿sabes quién es? ¿Sabes si crees? ¿Sabes si ha sido salvo? O llamamos a hermano a la gente del mundo. No, no son hermanos. Si no han creído en Cristo, son hijos de Satanás. Cuidado con trasladar una falsa información a los inconversos. Cuidado. La respuesta de Pablo ante los falsos evangelios no es, son mis hermanos en Cristo. No, son malditos. Malditos. Todas aquellas personas que sean católicas, apostólicas y romanas y que no se arrepientan y que quieran seguir en esas doctrinas, son malditos. Todos los testigos de Jehová, todos los mormones, todo el Islam, todos aquellos que dicen ser cristianos o no, que creen que están yendo al cielo, que no quieren apartarse ni hacen caso a las exhortaciones del Evangelio, son malditos. No son hermanos nuestros. Malditos. Son palabras fuertes, ¿verdad? Muy fuertes. ¿Quién se atrevería a predicar hoy de esta manera? Hoy estamos más abiertos a hacer correcciones morales. Hoy el púlpito está más abierto a mandamientos de hombres como no toques, no hagas, no mires, no comas, no bebas. Pablo dice a los colosenses, oye, todas esas cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hoy nos estuvimos aquí y hablamos de lo mismo, moralidad, que no está mal, no me malinterpretes. Pero ¿quién se atreve a predicar y decir que el catolicismo romano es una maldición? Que la Iglesia ortodoxa griega es una maldición, que el judaísmo actual es una maldición, que el Islam es una maldición, que los testigos de Jehová es una maldición, que los mormones es una maldición. ¿Quién? Que lo solo Jesús es una maldición. ¿Quién lo diría? ¿Quién se atrevería a maldecir a los que llamándose cristianos trafican con el Evangelio? ¿Quién se atrevería a decir, Maldonado es un maldito, Dante Gebel es un maldito, Joel Austin es un maldito, Cas Luna es un maldito? ¿Por qué? Porque están engañando a las personas. ¿Quién se atrevería? Pablo. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo. Hoy día, hablar así es una cosa prohibida. Dicen, esto es falta de amor, Miguel.
Pero ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Pero te imaginas a Pablo hoy en día, en nuestros tiempos, aquí en este púlpito, por ejemplo, y le preguntaras, oye Pablo, ¿por qué no me predicas sobre este texto que tú escribiste? ¿Qué crees tú que Pablo haría? No lo imagines mucho, ya lo acabamos de ver. Pablo no se escandalizó que Satanás tuviera agentes engañosos dentro de las iglesias. Pablo no se sorprendió de que se disfrazaran de agentes de justicia. No se escandalizó con la obra de Satanás. Él estaba conmovido, él estaba escandalizado por la respuesta de los Gálatas. ¿Cómo estaría hoy Pablo viendo la situación de las iglesias? Viendo cómo hoy también se tolera y se sigue voluntariamente, sin que nadie te obligue, ese falso evangelio. Viendo cómo muchos están sufriendo por ese falso evangelio, miedos, inseguridades, una vuelta a la esclavitud, de la incertidumbre de no saber si sus obras son o no suficientes para la salvación, una vuelta al legalismo, al moralismo, viendo que desde las iglesias no se hace nada en nombre de la tolerancia, en nombre de la unidad, en nombre de saber estar. Viendo cómo no nos exhortamos los unos a los otros a no caer en manos de esos falsos evangelios. Viendo que no nos exhortamos a perseverar en el evangelio suficiente de la gracia de Cristo. Que estamos más pendientes de otros asuntos importantes, pero no trascendentales como este. Mira, si eres creyente y has creído en Cristo, todos pecamos. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si sigues un falso evangelio y perseveras en ese falso evangelio, vas al infierno. ¿Cómo debemos de preocuparnos los unos por los otros? No solamente en la moral, también en lo que estamos creyendo. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que muchas veces estamos pendientes de muchos asuntos y no nos estamos exhortando a perseverar en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? No nos estamos preocupando de si estamos transmitiendo la pureza de ese evangelio para las generaciones futuras. De preservarlo porque como lo permitamos que se pervierta, los que vengan más adelante van a creer en un falso evangelio y nunca serán salvos. Conclusión, ¿cuáles son las lecciones de este texto? Primero, no puedes escuchar esta mentira de que debes ser tolerante con los que enseñan otro evangelio, porque no existe otro evangelio. La Iglesia debe estar siempre en guardia contra la falsa doctrina, porque todos los que enseñan ese evangelio no es en ninguna manera evangelio, son malditos. Y malditos son todos los que lo creen y lo siguen. Y no se puede permitir, nos digan lo que nos digan, nos tachen lo que nos tachen. Y si tenemos que pagar el precio del aislamiento, pagaremos el precio del aislamiento. La segunda lección, no anules la obra suficiente de Cristo. No hagas que su muerte sea insuficiente en ningún caso. Cuidado con seguir esos falsos evangelios de la prosperidad, de obras, de sanaciones. Cuidado con los predicadores que sigues. Cuidado con sus enseñanzas. Si este es tu caso, vuélvete al único evangelio de la sola gracia y de la sola fe en Cristo. Recibe con amor las exhortaciones que te puedan hacer dejar ese camino. Si no atiendes a esas exhortaciones, si te rebelas contra ellas, puede ser que nunca hayas sido salvo. Examínate. Tercero, no pienses, no creas que alguien va a ser convertido por sus obras, ni porque es buena persona. ¿Cuántas veces habré oído, quizás tú también, fulanito de tal es católico, o es testigo de Jehová, o de lo solo Jesús, o no se identifica con ninguna religión, pero es buena persona y seguro que Dios le salvará? No, no lo va a salvar. No lo va a salvar. ¿O cuántas veces habré oído a padres decir a sus hijos, pórtate bien para que Dios te salve? No, no lo hará. En todos esos casos, lo que debes hacer es predicarle a Cristo. Y da igual la edad que tenga tu hijo. La obra, el llamado es de Dios, no es tuyo. Es que es muy pequeñito, es que no va a entender. Predícale a Cristo. Ora por su salvación, por si Dios quiere salvar.
Cuarta lección. No pienses que estás llevando el Evangelio cuando haces un llamado exclusivo a la moralidad o a las obras humanas. Ese no es el Evangelio de la gracia y lo estás pervirtiendo. Cuidado cuando le decimos a las personas, mira, simplemente cree lo que tú quieras creer, sé sincero. Ese no es el Evangelio de la gracia del Señor. Lo estás pervirtiendo. Necesitamos decirle a la gente con amor que si no cree en Cristo, en el Cristo de los Evangelios, si no le aman, si no aman al Cristo de los Evangelios, será maldito para siempre. Esa es la verdad. Por eso debes predicar la obra suficiente de Cristo. Él lo hizo todo a favor de pecadores que no lo merecemos. Ese es el Evangelio. No podemos permitir que esa verdad se oscurezca. No podemos permitir que esa verdad se altere, porque no hay salvación en ningún otro mensaje que no sea Cristo. Así que la Iglesia debe luchar por ese Evangelio, porque son las únicas buenas nuevas que vienen del cielo de parte de Dios para la salvación de todos aquellos que lo creen. Y por último, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza con aquellos que se han apartado. Como hizo el apóstol Pablo, persevera. Debemos seguir llamándoles con amor a que vuelvan a Cristo y a su Evangelio. Recuerda siempre, el llamado no lo haces tú, lo hace Dios y lo hace a través de su Evangelio y por predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Persevera, que si es la voluntad de Dios, esa persona será salva. No pierdas la esperanza. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la rotundidad con la que Pablo, Señor, atiende a esta situación tan grave que muchas veces vivimos aún en nuestro tiempo, de pervertir el Evangelio, de alterarlo, modificarlo al gusto del consumidor para atraer a más, Señor. Solo hay un mensaje, solo hay un protagonista de ese mensaje que es Cristo. Solo hay una obra eficaz que es su vida, su muerte, su resurrección. Y si no creemos en esta verdad, da igual lo que digamos ser, nuestro destino es la maldición eterna. Por esa razón, Señor, que te suplicamos que como iglesia nos ayudes a mantener la pureza de tu Evangelio, a vivir en esa pureza, a alentarnos los unos a los otros a seguir en esa pureza del Evangelio, a no permitir que esa verdad se altere, se modifique, se oscurezca, Señor. Ayúdanos, Señor, con amor, con mucho amor, a seguir predicando tu Evangelio y a no perder la esperanza. Porque ciertamente muchos se han apartado de esa verdad, pero el llamado es tuyo, no es nuestro, Señor. Y tú, Señor, cuando llamas, llamas para siempre, para la gloria. Es por esa razón, Señor, que te rogamos y te suplicamos que tú nos ayudes a perseverar en esta verdad, que son las únicas y exclusivas buenas nuevas de tu parte para la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén.